Bueno, hablábamos de una economía chauche que, bueno, si no crecemos al 3%, pero no se ve un crecimiento del 3%, y hay alguna calificadora que nos bajó la perspectiva, en particular Fitch, que hablábamos antes de empezar la entrevista, a tu entender es de las que sigue muy en detalle la economía uruguaya, que si hubiera que mirar desde el conjunto de calificadoras, Fitch es la calificadora, es una de las calificadoras que hay que mirar con atención lo que va decidiendo, y nos bajó la perspectiva. ¿Eso qué implica? Y bueno, los uruguayos a veces pensamos que no es relevante la calificación, pero la calificación es muy relevante, primero porque es determina el precio al que nos endeudamos como país, el sector público, pero también en la medida que es un país pequeño y abierto al mundo, el precio al que nos endeudamos, el sector público con cualquier acreedor, es un piso para el precio al que se endeuda cualquier privado con un tercero. O sea, dicho en otras palabras, colocarle al Estado, por las dimensiones que tiene, siempre es más seguro que colocarle a un privado uruguayo, digamos, o a un privado que tiene expuesto el riesgo Uruguay, porque al final del día un privado que acomete obras en Uruguay tiene el riesgo soberano implícito metido adentro. Entonces, la tasa de interés a la que nos endeudamos o a la que se endeuda el Estado es un piso para el crédito del sector privado. Por ejemplo, estamos en pleno auge de las PPPs o estamos en pleno auge de los proyectos de estructuración en el sector celulósico. Si Uruguay pierde el grado inversor y por tanto pasa a pagar más tasa de interés para su deuda pública, todos esos proyectos van a tener un costo financiero mayor porque su costo de endeudamiento va a ser mayor porque ellos todos tienen riesgo soberano Uruguay. Si el riesgo soberano Uruguay aumenta porque la calificación cambia, necesariamente va a cambiar. O sea que el riesgo, la calificación de riesgo puede parecer lejano a todos nosotros, pero es un tema bien relevante. Efectivamente, como decías, yo creo que Fitch, gracias a Todd Martínez, que es su analista principal, es probablemente la calificación que tiene la mirada más aguda sobre Uruguay o que la sigue con más detalle. Moody's y Standard & Poor's también lo hacen en el RS, pero Fitch tiene una mirada muy proactiva sobre Uruguay. Y si bien era la calificadora que le había dado el grado inversor Uruguay, era la que tenía el nivel más bajo de calificación, pues las otras importantes, que son Moody's y Standard & Poor's, pusieron niveles de calificación 2 escalones por encima o 1 o 2 escalones por encima del grado inversor. Fitch lo tenía a nivel más bajo. Esta revisión de la perspectiva de la calificación que hizo Fitch ahora en la revisión de octubre, lo que nos deja es que durante el próximo año, en ausencia de algún tipo de acción de parte del gobierno, es muy probable que Fitch nos rebaje la calificación, o sea, perdamos la calificación de grado inversor por parte de Fitch. Eso por ahora no quiere decir nada dramático, porque para que Uruguay pueda seguir accediendo a financiamiento, ¿cómo funciona esto? Los fondos de pensiones y los fondos de inversión en general califican su regla de decisión de si el bono o el título o el activo que están comprando tiene grado inversor o tiene grado inversor. En general, la regla de decisión que tienen estos fondos de pensiones es: basta con que haya dos calificadoras grandes que den y alguna otra el grado inversor para poder invertir en él. Uruguay tenía calificación de 3 grandes, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, y 2 pequeños, o 2 no tan grandes. Con lo cual, si perdiera el grado de grado inversor por Fitch, Uruguay seguiría manteniendo con Moody's, con Standard & Poor's y con las otras pequeñas, con lo cual no dejaría de ser elegible el año que viene como un país que tiene grado inversor. Pero seguramente iniciaría un proceso que, en ausencia de cambios, nos pondría mucha presión sobre 2020. Y como el año que viene es un año electoral donde difícilmente el gobierno vaya a mover ficha, esto le introduce máxima presión al próximo periodo de gobierno. O sea que el próximo periodo de gobierno, cuando asuma en marzo y cuando esté discutiendo el presupuesto entre mayo y diciembre, que es la discusión presupuestaria que viene, vamos a estar discutiendo qué tipo de ajuste hacemos, con el propósito de mostrar a las calificadoras que estamos siendo proactivos en la gestión de nuestra situación fiscal. Porque las 3 razones por las que Fitch nos rebajó la perspectiva es: un incumplimiento sistemático de las metas fiscales, y eso se va a seguir manteniendo porque el gobierno tiene una meta fiscal de 2,5 del PIB para el final del 2020 y eso no se va a cumplir. La opinión va a estar por encima del 3,5%, en torno al 3,5% del PIB fiscal. La segunda razón es porque la situación regional se deterioró y, en mi opinión, eso no va a mejorar sustancialmente. Va a mejorar, o sea, va a dejar de empeorar, pero no va a mejorar sustancialmente en el próximo año y medio. Y la tercera es que la capacidad de reacción del gobierno para compensar esto, y esto es lo que no va a ocurrir por ese año electoral. Esas 3 cosas van a seguir estando presentes el año que viene, y esa es la razón por la que muy probablemente Fitch, que ya no va a tener más margen, va a rebajar la calificación.
iniciando un proceso donde Standard & Poor's y Moody's y las otras, probablemente de cara al 2020, se vayan aproximando a ese nivel más bajo de calificación, que arriesga, no es un hecho cierto, pero arriesga a eventualmente perder el gran inversor. Que por cierto, es importante para Uruguay, como por lo que decía antes, pero tampoco es el fin del mundo. Convengamos que Uruguay no tuvo gran inversión entre 2002 y 2012, y tampoco esto significó el fin del mundo. O sea, por supuesto que es muy importante no perderlo, pero tampoco deberíamos pensar que el país ingresa a una situación de indefensión si no tiene el gran inversor. O sea, que todo en su justa medida. En términos de fútbol es como irse a la B. En términos de fútbol, en la región pasaríamos a jugar en una liga que no es la que juegan Colombia, Perú y Chile, pasaríamos a jugar en una liga en la que juegan los otros países, que son países de menor calidad crediticia. ¿Y podría pasar que el próximo presidente ya agarre al país sin grado inversor, sin chance de dar un golpe de timón para sostenerlo? O sea que eso es una especulación la que tengo que hacer. Yo creo que no. ¿Por qué? O sea, probablemente con una calificadora con Fitch, probablemente sí, pero con las otras dos no, porque en la medida que tienen escalones que están por encima del nivel mínimo, primero va a ocurrir un cambio de perspectiva, después va a ocurrir una rebaja de calificación que todavía nos va a dejar en un escalón más abajo, pero dentro del inversor, y recién después. Y eso nos da, como son 2 revisiones por año, nos da 2 o 3 revisiones por delante. Con lo cual yo creo, más bien tiendo a pensar que vamos a llegar a marzo de 2020 con Fitch sin tener grado inversor y con las otras en niveles más bajos que los actuales, pero dentro del grado inversor. O sea que no va a haber presión, pero no va a ser no va a haber sido una situación en la que ya perdimos el grado inversor. Acá un oyente de Durano dice, bueno, los 600 millones que hay que hacer de ajustes son los que regalamos por no tener acuerdos comerciales. Bueno, yo comparto que Uruguay se ha movido muy lentamente en los últimos, yo diría, 8 o 9 años en términos de sus inserción externa. O sea, está claro que el Mercosur sigue siendo una herramienta muy importante para Uruguay. Aproximadamente el 30% del empleo industrial de este país depende de productos que se venden y que entran con preferencias arancelarias en la región. Por lo cual no es que podamos decir nos vamos mañana y esto es irrelevante para el conjunto de la economía. Y hay otro conjunto de actividades agropecuarias que dependen o que indirectamente tienen alguna relación con el Mercosur. O sea que la posición de que nos vamos al Mercosur mañana y esto se convierte en un mundo de rosas es una posición, en mi opinión, ingenua. Pero al mismo tiempo, también creo que los gobiernos uruguayos en los últimos años siguieron creyendo en que había una posibilidad de revalorizar, reconstituir el Mercosur y prácticamente no jugaron partidos desafiantes del Mercosur en el marco de las reglas que el Mercosur tiene. Y por tanto nos restringimos mucho el margen de maniobra. Yo creo que haber jugado más borderline de lo que jugamos, esto es, por ejemplo, volvernos miembros plenos del Acuerdo del Pacífico, hubiera sido una cuestión desafiante para el Mercosur, hubieran tenido que discutir si nos expulsaban o no nos expulsaban, yo creo que difícilmente nos hubieran expulsado, por muchas razones que van más allá de lo comercial, que tienen que ver con razones de tipo de credibilidad política, somos el país más serio de los 4 miembros del Mercosur, de los 5 miembros del Mercosur, en términos de institucionales y políticos, no hubieran pagado un precio por el chama. Nos hubieran presionado, pero yo creo que Uruguay fue demasiado prudente, o excesivamente prudente en jugar este juego. Ahora lo que tenemos arriba de la mesa es una gran oportunidad, porque en la medida que Bolsonaro o su administración insinúa que van a ir por una mirada más bilateral y que el Brasil va a jugar, es el momento ideal para que Uruguay diga, señores, fantástico, nosotros seguimos siendo miembros del Mercosur, que es más una zona de libre comercio que una unión aduanera, porque el arancel externo común está perforado. Por tanto, seguimos teniendo accesos con preferencias arancelarias a sus mercados, pero nosotros, en la medida que ustedes van a recorrer esta estrategia más bilateral, vamos a hacer lo propio, nos vamos a acercar al acuerdo de Asia-Pacífico como miembros plenos. Vamos eventualmente a explorar acuerdos comerciales bilaterales con países que están interesados en buscar acuerdos regionales, como es el Reino Unido. El Reino Unido, con la salida del Brexit, con el Brexit le genera un conjunto de desafíos en materia de inserción externa. Han estado estas semanas aquí negociadores británicos explorando oportunidades de acuerdo. Yo creo que Uruguay debe aprovechar eso. Lo mismo que eventualmente explorar algo con la Unión Europea. No porque esto se vaya a traducir en oportunidades inmediatas para Uruguay. Yo creo que Uruguay, habiendo estado dentro de la bolsa del Mercosur, que es un acuerdo institucional tan chato y con tan poca capacidad de negociación a nivel internacional en los últimos 15 años,
Uruguay ha perdido gimnasia o no tiene la gimnasia suficiente en materia de negociación internacional y de acuerdos internacionales. Entonces, el hecho de que todo el servicio exterior uruguayo, más el Ministerio de Economía y Finanzas, ingrese activamente y solo en procesos de acercamiento al Asia-Pacífico, en procesos de negociación con el Reino Unido, eventualmente en procesos de negociación muy limitados con la Unión Europea, nos va a ir generando el aprendizaje necesario para movernos en el mundo internacional sin el paraguas de Itamaraty, que en realidad nos mostró en los últimos años que es bastante poco eficaz, porque Brasil tiene una agenda propia, muy particular, muy compleja de acordar con terceros países, y que además con unas restricciones políticas internas muy grandes, con lo cual seguir pendientes de Brasil para lograr acuerdos comerciales con terceros países es un error. En la medida que Bolsonaro dice que va a recorrer un camino más en solitario, es el momento ideal para que con las mejores maneras, los buenos modales y con el mejor de los respetos, digamos, ustedes hagan su camino. Estamos de acuerdo con ustedes. Estamos tan de acuerdo que nosotros vamos a hacer lo nuestro y seguiremos en este acuerdo como una zona de comercio. Hay que ver ahí cómo reacciona Argentina, porque esto del bilateralismo para Brasil, para Uruguay no es tan para que Brasil juegue este camino no es tan dramático para Uruguay, pero para un país como Argentina sí que puede ser importante, y con lo cual el que puede ponerse muy virulento respecto del desmembramiento del Mercosur puede ser Argentina, y por tanto todo eso lo iremos viendo a partir de que la nueva administración en Brasil asuma. Gabriel, para terminar, sos un defensor enfático del acuerdo de UPM. Sí, sí. Sí. ¿No te parece que Uruguay debió negociar mejores términos? ¿Te parece que son justos los términos del acuerdo? Mirá. ¿Por qué tan...? Te he visto defenderlo Sí. apasionadamente. Sí, en realidad me he comprado, lo digo con toda claridad, me he comprado la historia forestal porque creo que es una historia de éxito para Uruguay. Y por lo tanto el proyecto UPM es como un corolario de ese proyecto forestal. Yo creo que, yendo de lo más general a lo más particular, yo creo que la forestación en Uruguay supone una diversificación de exportaciones muy importante, algo que se suele decir poco en Uruguay. Nosotros somos productores de productos finales, primarios, en los cuales somos esencialmente tomadores de precios. Esa es nuestra estructura de exportaciones, en la que la forestación o los productos forestales tienen una excepción. ¿Por qué? Porque la forestación esencialmente lo que exporta es un producto intermedio, que es la celulosa. La razón de por qué eso es así es porque la lógica de ese mundo es: produzco la celulosa cerca del punto de producción de los plantíos, digamos, y produzco el producto final cerca del centro de consumo final. ¿Por qué? Porque el comercio de los rolos o el comercio del producto final, papel, es muy caro en términos de la relación de eficiencia del transporte, dado que estamos deslocalizados. O sea, transportar rolos de acá a Finlandia o de acá donde estén las plantas de celulosa es carísimo, porque el valor agregado que tiene la materia prima transportada es tan baja y el volumen que ocupa genera que el costo del transporte, el costo del flete se vuelve exorbitante y por lo tanto lo hace inconveniente. Al revés, en el caso del extremo final, el papel tiene una relación volumen precio que también lo hace altamente inconveniente, con lo cual la lógica es exportar el producto intermedio, y el producto intermedio tiene una gran ventaja que Uruguay no tiene ningún otro producto: es un comercio esencialmente intrafirma o intraindustria. Esto es, el negocio se produce dentro de la misma empresa o se produce dentro de la misma cadena. Eso hace que los precios y los volúmenes exportados sean mucho más estables. Pero en este caso, ¿no? Por poner el ejemplo de UPM, se vende a sí misma, ¿no? Correcto. ¿Y no puede, por razones contables, modificar ese precio a voluntad? Por supuesto que lo puede hacer, pero en general hay un precio de mercado, que es el precio, digamos, que es orientativo, y que la discrecionalidad la tendría, pero en realidad la cadena tiene una rentabilidad asociada a la fase primaria, a la fase industrial y a la fase de terminación, que hace que haya, digamos, una cooperación inteligente al interior de esas cadenas, porque si no habría unidades de negocio que ganarían mucho y unidades de negocio que ganarían poco. Pero finalmente tu pregunta es, ¿podrían arbitrariamente modificarlo? Sí, no hay nada que lo impida para hacerlo, pero en general cuando uno observa la evolución del precio de exportación de estos productos es más o menos estable. Y eso es muy importante para Uruguay, porque eso nos da un flujo de exportación que es muy relevante, que es el segundo rubro de exportación de Uruguay, que tiene menor volatilidad o menor variabilidad, lo cual es un buffer para estabilizar nuestra estructura de exportación. Eso es uno de los componentes que yo creo que el sector forestal tiene, que agrega valor. El otro es que algunos cálculos que hemos hecho nosotros es que cuando uno hace una comparación del uso alternativo de tierra, uno encuentra que la forestación, no tanto como el arroz, pero sí más que otras actividades más tradicionales,
hace un uso más eficiente del uso de la tierra en términos de capacidad de generación de valor agregado, en capacidad de generación de empleo, en capacidad de generación de recaudación tributaria. Y en la medida que son actividades no rivales de las otras tradicionales, porque lo que hemos visto en los últimos 20 años es que la ganadería y la forestación se complementan bien y la rivalidad por el suelo es relativamente razonable en el marco de la legislación vigente, yo creo que ahí hemos ganado todos porque tenemos hoy un uso más intenso del suelo en algunas zonas en las cuales la ganadería u otras actividades tenían menos capacidad de afectación. Con lo cual, tenemos un segundo aspecto. El tercer aspecto son dónde se han instalado y los efectos colaterales que han tenido. La generación de empleo directo e indirecto de la cadena forestal es una generación importante. Estamos hablando de aproximadamente 25.000 puestos de trabajo cuando uno computa directo, indirecto e inducido en todo el territorio nacional. Y es una actividad que no es despreciable. Cuando uno además mira que los estándares de producción, los estándares de seguridad y de uso, digamos, de las normas laborales que hacen las empresas que están en el sector, desde la fase de los viveros, de los plantíos, hasta la fase industrial, en alguna zona del territorio, estamos trabajando 365 días con 24 horas de manera permanente, con buenos estados de producción, uno encuentra que hay una generación de empleo de calidad y de costumbres de calidad que mejoran y que complementan las otras cosas del sector agropecuario. Por todas esas razones, yo creo que la historia forestal, que además, esto es bien importante, ¿no? Uruguay, la ley forestal es de los 80, consolidada en los 90, estamos hablando de una política de Estado. Pocas políticas de Estado son tan largas, atraviesan tantos gobiernos. Estamos hablando de una historia que tiene una planta industrial que es la UPM1, por la cual Uruguay tuvo un enfrentamiento duro con Argentina y que es airoso de esa situación. O sea, la historia forestal tiene un conjunto de hitos que desarmarla ahora no tiene mucho sentido. Además tenemos un stock plantado que excede largamente la capacidad de procesamiento industrial que hay acá, con lo cual está claro que la planta va a terminar estando, va a tardar más, tarda más. Ahora vamos al proyecto concreto. ¿Podríamos hablar de condiciones mejores? Yo, en detalle, no estoy en condiciones de hacer una opinión de si se hubiera podido sacar mejores condiciones o no, por razones de distinto tipo. Primero, porque no conozco lo suficiente como para poder opinar que estaban en condiciones de negociar una parte o la otra. Conozco sí parte porque he trabajado bastante asesorando a la compañía, por tanto mi opinión no es estrictamente neutral. No es estrictamente neutral en el sentido que yo aprendí todo esto que aprendí trabajando para la compañía, o sea que eso es importante explicitarlo para que me escuche, decodifique esto, de dónde viene el aprendizaje. Pero creo que haber hecho un abordaje, porque nos tocó conversar con el gobierno algunos de estos supuestos de estimaciones, que es un abordaje intelectualmente honesto, en el sentido que los supuestos sobre los que hicimos muchos de estos cálculos son basados en supuestos razonables y lógicos. Ahora, cuando uno mira el resultado final de la negociación, uno dice, bueno, muy bien, hay zona franca concedida. Es una zona franca concedida en un régimen que otras actividades eventualmente podrían acceder. O sea, que no se trata de un régimen especial para esta planta ni para la forestación. Es el régimen general de zona franca que el país tiene. Otra discusión es por qué motivos otras actividades que hacen uso del suelo y que son rivales no tienen ese tipo de actividad. Esa es una discusión bien relevante y bien pertinente, tiene que ver con la envergadura de la inversión, estamos hablando de inversión de 3.500 millones de dólares, no hay inversión de 3.500 millones de dólares, y es bastante lógico que quien tiene 3.500 millones de dólares para poner con inversión como una sola, tiene más capacidad de inversión que otra. Hay una zona franca. Pero cuando uno mira la estructura tributaria, asumiendo que hay una zona franca de por medio, o cuando uno mira el precio de la energía que va a ser pagado, no estamos encontrando un tratamiento superlativamente distinto. El precio de energía que va a ser pago por el Estado uruguayo es menor que el precio de energía que se paga por la misma energía firme en Argentina, por los contratos que han sido cerrados en agosto de 2018. O sea, no es un precio sustancialmente distinto como se ha dicho por allí. Cuando uno mira la estructura tributaria y descuenta que hay una zona franca de por medio, no hay exoneraciones extraordinarias para la actividad o para el emprendimiento. Luego lo que puede estar en discusión es la infraestructura necesaria para poner la planta. Bueno, eso sí que probablemente es un capítulo bien controversial, pero que tiene sentido. Probablemente el lugar ideal para haber instalado la planta es sobre el río Uruguay, al lado de la otra planta. El problema es que ahí no se puede instalar por razones de tipo geopolítico. Por lo tanto, tuvo que llevarla a otro lugar que es
más cercano a donde están las otras áreas de plantación. También hay quienes dicen que sería más lógico sacar todo por